una relación o un equilibrio entre esos ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con el impulso cardíaco. ¿Ah? ¿Me entienden? Estaban todos la semana pasada, ¿verdad? ¿No? ¿No estaban? ¿Qué estaban haciendo ustedes? Bueno, entonces les pido que miren un poco el material de la clase. Pasando eso ahí, entonces, el sodio, vamos a determinar entonces qué cosa, el equilibrio hídrico, ¿verdad? Y el potasio, el impulso. Perfecto. Estos dos, ¿qué es lo que hacen? Mantienen el equilibrio entre estos dos. Ambos elementos se complementan, pero este si está alto o bajo me va a dar una información y este si está alto o bajo me va a dar otra información. A eso se refiere. Porque ¿qué es lo que hace la bioquímica para el médico? Le da la información de cómo está el paciente, ¿verdad? Y esa información es lo que va a determinar la patología en cuestión. Entonces yo tengo que saber qué está pasando para que yo pueda decir, es tal enfermedad, ¿entienden? Y el órgano está afectado. Bueno, ahora vamos entonces a lo que es la parte de biomoléculas orgánicas, ¿no? ¿Y cuáles son las características principales de las biomoléculas orgánicas? Esas biomoléculas orgánicas nosotros nos vamos a dar en forma individual ya a partir de la próxima semana, pero vamos a hacer una generalidad para poder entender todo lo que viene, ¿verdad? Toda la relación que tienen una con otra. Esa composición orgánica me va a determinar. Bueno, entonces podemos apagar una luz, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver mejor. Algunos de las luces acá, para que ustedes puedan visualizar bien. Ahí está mejor, ¿verdad? Bueno, entonces biomoléculas orgánicas y sus unidades fundamentales. Cuando hablamos de unidades fundamentales, se refiere a la porción más pequeña que puede ser utilizado por el organismo, ¿verdad? Entonces, el organismo es capaz de absorber la unidad más pequeña de estos acá. ¿Qué quiere decir? Que si es algo, ¿verdad? Si va a empezar a hacer la síntesis, va a empezar a agregar de lo más pequeño a lo más grande, ¿verdad? Y en el caso contrario, de lo más grande a llegar hasta lo más pequeño ahí. ¿Qué tipo de metabolismo es ese? Anabolismo y catabolismo, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Muy calladito, Ella me desespera porque digo, yo entiendo, no entiendo, ¿verdad? Entonces ya es un problema. Bueno, entonces, estas unidades fundamentales van a ser todo lo que es el metabolismo, ¿verdad? Van a formar parte de todas las reacciones del organismo. Entiéndase reacciones de que todos los alimentos, todo lo nutricional del organismo va a estar dado en la síntesis, en la utilización, en la degradación, en la eliminación de estos focales, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos, un desequilibrio en estos me va a generar algún tipo de patología. Los carbohidratos, por ejemplo, ¿a qué tipo de patologías me voy? Diabetes, ¿verdad? Lípidos. Perfecto. ¿Y qué produce un desequilibrio en las grasas de los lípidos? Problemas cardíacos. Todo lo relacionado a problemas cardíacos, ¿verdad? Ahí ya entran un montón de situaciones. Proteínas. ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden producir por un trastorno o por un desequilibrio proteico? Muchísimas enfermedades, ¿verdad? ¿Por
¿Por qué? Porque las proteínas nosotros tenemos que tienen funciones de transporte, funciones hormonales, funciones de receptores, ¿verdad? O sea, un montón de enfermedades puede ser a causa de una deficiencia de proteínas. ¿Bien? Después tenemos ya algo más complejo, ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, como ustedes saben, ya forman parte. ¿A qué relacionamos cuando hay ya algún problema que ya no es por metabolismo? Ya enfermedades genéticas, hereditarias. Entonces, acá podemos tener, por ejemplo, las deficiencias, las intolerancias. Yo soy intolerante para, qué sé yo, para la leche, intolerante para el almidón, ¿verdad? Acá ya entra todos los estados en donde ya hay una deficiencia. Y después tenemos las vitaminas. Las vitaminas son compuestos necesarios para las reacciones vitales del organismo también, ¿verdad? Tenemos nuestra clasificación de vitaminas, que vamos a tener entre ellas las hidrosolubles y las liposolubles. Cada una de estas vitaminas tiene una función específica. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a elaborar un protocolo, ¿verdad?, de investigación para el paciente, vamos a suponer que el paciente tenga un problema, está perdiendo la vista. ¿Qué vitamina yo relaciono con la vista? La A, ¿verdad? Montón de cosas, pero también vitamina A. Si tengo un paciente que está con un estado anémico, un desgano, agotamiento físico, intelectual, no puede dormir bien, me voy a todo lo que es vitamina B, ¿verdad? Entonces, para cada una de las situaciones yo tengo una vitamina en cuestión que va a formar parte de un todo, ¿entienden? También voy a tener elementos. Por ejemplo, el calcio. El calcio es un elemento que se encuentra gratis en el organismo. Tenemos un porcentaje que forma parte de nuestros huesos y un 1% que forma parte de nuestros fluidos, ¿verdad?, orgánicos. Entonces, si yo tengo un problema, una deficiencia, tengo fracturas constantes, malformación, o tengo no tengo problema de crecimiento, lo que sea, ahí voy a usar ¿qué cosa? El calcio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada una de las patologías, yo voy a tener un elemento en cuestión. Si es anemia, ¿a quién le relaciono? Al hierro, ¿verdad? Exacto. Entonces, se dan cuenta cómo funciona para que nosotros podamos determinar una patología. Tengo que ver cada uno de estos acá, dependiendo de la sintomatología de mi paciente. ¿Y cómo yo voy a llegar al problema? Mediante el dosaje. Tengo que saber la condición, ¿verdad? Si está alto, si está bajo, si es ausente. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo nosotros a medida que vamos pasando nuestro material. Bueno, entonces, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Cómo actúan las vitaminas? Actúan como cofactores necesarias para que haya una reacción. Ahora dijimos que son, que teníamos del más pequeño al más grande, ¿verdad? El organismo lo va a utilizar en forma de monómeros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Unidades. Esto es lo que mi organismo puede absorber. De esta manera no se puede, se tiene que cortar, se tiene que volver, ¿verdad?, a la unidad inicial. Y en esta descomposición o degradación vamos a tener un montón de enzimas, ¿verdad? Vamos a tener elementos, vamos a tener vitaminas, vamos a tener también la presencia del agua, porque si no hay agua esto no se produce, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, ¿verdad?, de la importancia del equilibrio. Bueno, ¿qué son los monómeros? Como su nombre lo dice, mono es uno,
a tener los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son los que necesariamente tengo que proveer por la dieta. Y los no esenciales son los que el organismo puede sintetizar. ¿Entienden? Si mi dieta es deficiente en un aminoácido esencial, mi proteína en cuestión, ¿verdad?, también se va a ver comprometida. Entonces, que la alimentación, ¿verdad?, es bastante, se nota mucho. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la síntesis o las funciones de las proteínas que participan en nuestra inmunidad. De ahí que tengamos dos inmunidad diferentes por la condición también de nuestra cantidad de aminoácidos. Bueno, después tenemos los nucleótidos que van a formar las moléculas de ADN y RNA, que tienen la función de ¿qué? De transmitir el código genético, ¿verdad?, de una generación a la otra. Bueno, entonces esos son los monómeros, son unidades moleculares que tienen, ¿verdad?, características químicas propias. Estos monómeros se unen entre sí y me van a formar polímeros, ¿verdad? Entonces, poli quiere decir mucho. Entonces, muchos monómeros, ¿verdad?, tengo la unión. Pero fíjense que son todos del mismo color. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son todos iguales, ¿verdad? Asociación de varios monómeros, pero con características químicas iguales. Acá entonces luego tenemos los polímeros, que ya resultan de la unión de los monómeros, ¿verdad? Y se forman moléculas de gran tamaño, o se los llama también macromoléculas, ¿verdad? Cuando es grande, entonces es macro. Después tenemos ejemplo, polisacáridos, se forman por la unión de varios monómeros, ¿verdad? Las proteínas se forman por la asociación de aminoácidos. Los nucleótidos me van a formar los ácidos nucleicos, ¿entienden? Entonces, es importante que sepamos los conceptos de estos acá, ¿verdad? ¿Qué son monómeros? ¿Qué son polímeros? ¿Verdad? Por lo menos con sus palabras, pero que ustedes entiendan qué es ese concepto. Los polímeros pueden ser iguales o pueden tener varios tipos, ¿verdad?, de estructura o de monómeros en la molécula. Entonces pueden tener, dice, cadenas relativamente sencillas, que acá tenemos un polímero, ¿verdad? Se va a llamar entonces homopolímero, todos iguales. Y los heteropolímeros, ¿verdad?, pueden ser, se forman por la unión de diferentes tipos de monómeros. ¿Y cómo se dan los diferentes tipos de monómeros? Dependiendo del tipo de procedencia, si es animal, si es vegetal, ¿verdad?, si es un líquido, si es un carbohidrato, si es una proteína. Eso lo va a hacer entonces diferente. Me estoy deshidratando de tanto que ya hablé. Bueno, entonces tenemos que los polímeros son macromoléculas, ¿verdad? Pueden ser homopolímeros o pueden ser heteropolímeros. Homopolímeros, compuestos iguales, estructuras, ¿verdad?, iguales, y heteropolímeros ya tienen diferentes tipos de monómeros. Cada uno de estos es un monómero. Entonces se forma un polímero. Estas cadenas también pueden ser ramificadas o pueden ser lineales. Acá tenemos entonces, ¿ya? Esto es lineal
ramificación, ¿verdad? Entonces, estas serían las formas que van adquiriendo también nuestras moléculas o nuestros polímeros o nuestros monómeros, que pueden ser iguales, pueden ser distintos, pueden ser lineales o pueden tener ramificaciones. Estas ramificaciones es lo que le va a ir dando, va a ir formando el ingreso el ingreso, por ejemplo, de una molécula y también cómo se va a separar esto acá. Lo primero que sale son las ramificaciones, ¿verdad? Y esto va a determinar el nombre de un compuesto, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Los seres vivos están compuestos por biomoléculas orgánicas, entre los principales. El colesterol, ¿verdad? Dijimos nosotros que cada una de estas biomoléculas nos lleva a ciertas patologías propias que se manejan todos los días en la urgencia, ¿verdad? En los consultorios, en todos lados. Entonces, los lípidos, nosotros lo tenemos. ¿Cómo nosotros podemos determinar la composición lipídica de una persona o de un paciente? Mediante el dosaje de lo que llamamos perfil lipídico. Perfil lipídico, o también se lo llama lipidograma. Bueno, entonces, ¿qué es un perfil? Aprenda ya eso, porque, como se dice a partir de ahora, siempre vamos a estar hablando, ¿verdad? Perfil renal, pruebas que evalúan la función renal. Perfil hepático, pruebas o determinaciones. Ahí van a entrar enzimas, van a entrar proteínas, van a entrar hormonas, o sea, va a formar el contexto de la investigación de ustedes, ¿verdad? Si es una probable insuficiencia renal, yo voy a estudiar qué es lo que va a tener alterado para que me diga si es el riñón, ¿verdad? Entonces, a eso llamamos perfil en bioquímica, y qué es lo que se cuantifica cuando hacemos las atenciones clínicas o cualquier tipo de atención, ¿verdad? Entre los lípidos, entonces, dijimos ya que un aumento o una disminución yo voy a tener mediante el dosaje del colesterol y de los triglicéridos, ¿verdad? Estos dos me forman mi perfil lipídico. Ambos contienen ¿qué cosa? Contienen ácidos grasos, ¿verdad? Ambos tienen funciones importantes en el organismo. No todo es malo de los lípidos, ¿verdad? El colesterol es necesario para la síntesis de hormonas sexuales, tanto masculina como femenina. Progesterona, testosterona, va a depender del tipo de colesterol que yo tenga. Es importante también porque forma parte de la membrana celular, de la bicapa lipídica, ¿verdad? Que permite clasificar el ingreso, la salida y entrada de todo lo que va a pasar, ¿verdad? A través de esa membrana. También necesitamos colesterol para absorber la vitamina D, para la síntesis de la vitamina D a través de los rayos ultravioletas. Necesitamos también para la absorción del calcio. O sea, necesitamos ese tipo de lípido, ¿verdad? Para la composición química del organismo. Entonces, ya vimos la necesidad. Ahora, dijimos que asociamos a enfermedades cardíacas, ¿verdad? A todo lo que se refiere un problema cardíaco que puede desencadenar ¿en qué? En un infarto, ¿verdad? El aumento del colesterol, del triglicérido, sí o sí va a terminar en un infarto, tarde o temprano, ¿verdad? Bueno, entonces, el colesterol es como que
igual a 200 miligramos por decilitro, ¿verdad? Cualquiera de nosotros acá tiene que tener lo ideal, 160, 145, 180, ¿verdad? Que es lo ideal. ¿Qué pasa si yo ya tengo 220? Está alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué produce eso? Puede producir aumento de la presión arterial, va a empezar así, ¿verdad? Y a empezar ya a tener algunos disturbios. Eso, se aumenta mi presión arterial, automáticamente ya puedo aumentar la frecuencia cardíaca. O sea, ya voy a empezar, ¿verdad?, a tener algo. Bueno, estas lipoproteínas, ¿por qué le decimos bueno y por qué le decimos malo? Porque la lipoproteína HDL lo que hace es transportar, ¿verdad?, al hígado. En el hígado se metaboliza eso ahí. Luego, una parte se elimina a través de la bilis, por el tubo biliar, a través, ¿verdad?, de las heces. La otra parte se pasa a los tejidos y para que puedan ir formando nuestras células, se puedan quedar en nuestras células adiposas, ¿verdad? En cambio, el LDL, colesterol, hace el efecto contrario. ¿Qué pasa? No va a los tejidos y se va quedando por las paredes de los vasos. Y con el tiempo eso va a hacer que va a ir disminuyendo el espacio, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de formar trombos, ¿verdad?, un desluego mayor, y también ya vamos a tener aumento de presión arterial, y unas cuantas cosas que van a ser a causa de ello. Este acá me va a formar, ¿verdad?, mi energía de reserva. Los triglicéridos son nuestra reserva de energia. Sí. Doutora, quando a gente vai ao clínico médico, muito médico manda tomarmos acetilsalicílico, né? Ácido acetilsalicílico, la aspirina. Ou aspirina, o AS, para diminuir essa quantidade de supostos trombos ou Sí, placas. ¿qué es lo que hace la aspirina? La aspirina es un antiagregante plaquetario. Sério. Entendeu? Aí a pergunta é, se tomarmos esse acetilsalicílico, esse suposto trombo ou essas placas de ateromas que elas foram criadas ou elas já estão começando a se formar, elas não podem se desprender, subir e causar uma AVC, não? ¿Puede conducir qué cosa? La última parte no escuché. Porque ela vai, a aspirina ela é um antiplaquetário, né? Sí. Aí ela vai dissolver ou ela não pode. ¿Sabes qué hace la aspirina? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una concentración superior de colesterol, ¿verdad? Va disminuyendo ya tu vaso, tu pared de tu vaso, ¿verdad? La sangre ya tiene otra consistencia, ya es espesa, probablemente la hemoglobina esté elevada, tiene mucha proteína, mucha gordura, entonces lo que hace es le vuelve a la sangre más
tão fácil, não? Porque Esse estrombo, essa gordura, ela dura tão bem quanto já não sai tão fácil. no, porque vos tenés, como te dije, los lípidos se transportan unidos a lipoproteínas o en la forma de kilomicrones. El proceso de digestión, ¿se acuerdan? Que tenemos los kilomicrones ya, que son las moléculas que se transportan a través del organismo. Entonces, esos kilomicrones tienen que llegar al intestino para que puedan ser, ¿verdad?, absorbidas y eliminadas del resto. ¿Mediante quién? Mediante cómo se va a producir eso. Mediante el control de nuestras sales minerales y de nuestras hormonas, nuestra lipasa pancreática. Entonces, voy a tener el exceso, ¿verdad? Lo que vos tenés que hacer es controlar que se produzca más y tratar de que el hígado vaya eliminando. ¿Por qué se forma el hígado graso? Porque se acumula gordura, ¿verdad? Ya sea por falta de las sales minerales o porque se emulsiona poco, algún problema porque hay mucho exceso. ¿Ah? Entonces se empiezan a formar gordura en el órgano, en el hígado, ¿verdad? Bueno, entonces el colesterol tiene una procedencia que es animal, o también encontramos el colesterol o los ácidos grasos buenos, encontramos por ejemplo en la serie de los omegas, ¿verdad? El omega es un ácido graso esencial, que quiere decir que el organismo no puede sintetizar y debe consumirlo en los alimentos. Porque ¿qué es lo que hace la serie de los omegas? Van a aumentar la lipoproteína HDL. ¿Entienden? Les voy a poner un ejemplo, porque esto es importante, ¿verdad? Porque va a formar ya el conocimiento de ustedes. Vamos a suponer que yo tenga, mi paciente tiene 240 miligramos de colesterol total, ¿ya? El colesterol total está alto, porque tendría que ser menor a 200. Ahora, mi lipoproteína HDL tengo 30 miligramos y el valor de referencia es entre 40 a 60. Está bajo. Mi LDL tengo que está 190 miligramos. El valor normal es menor a 130. Y de LDL ya hay la diferencia entre estos acá. ¿Cuánto me va a sobrar? A ver. 220, ¿verdad? Y entonces 220 es el total. Entonces 220 menos 240, acá va a ser 20, ¿verdad? ¿Está bien? Si yo tengo 190 más 30, 12, 1, 2, más 20, tengo 240, ¿verdad? Ahí está todo mi colesterol, está en la distribución de mi colesterol. Entonces, fíjense ustedes, este está bajo, este está alto. Entonces, yo ya estoy teniendo acá problemas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esto, yo ya quiere decir que tengo que tratar, ¿por qué? Porque ya me produce esta placa de ateroma. Entonces acá yo ya voy a entrar ¿con quién? Con la medicación. Este paciente ya tengo que medicar para que empiece a disminuir la síntesis. Ahora, el mismo paciente, vamos a suponer que tenga el mismo dato, ¿verdad? Colesterol total 240, HDL tenga 60, LDL va a tener, a ver un poco, vamos a ponerle 130 y de LDL, la
necesidad de que yo le dé una medicación, ¿me entienden? Porque no es metabólico todavía. Más bien es un desorden nutricional. En cambio, sí ya es algo que sí tengo que parar, ¿entienden? La diferencia va a estar entre estas dos lipoproteínas. Si yo tengo alta lipoproteína de alta densidad, es porque el organismo está pudiendo, solo que yo le estoy sobrecargando de grasa. En cambio, si yo tengo bajo entonces quiere decir que tengo que parar la síntesis del colesterol. ¿Entienden? A diferença é quanto, professora, do VDHLR por LDL? Diferencia con. Sim, o... Y si sale de eso, ya te va a indicar si está para abajo, si está para arriba. Ahí es lo que vamos a tomar la decisión. ¿Entienden? No es que yo, por ejemplo, vamos a suponer, al darle yo ya la medicación, automáticamente ya no vuelvo. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Voy a cambiar el ciclo hepático, voy a cambiar el ciclo pancreático, ¿verdad? Entonces, yo digo que ya estoy, no hay necesidad que yo cambie eso, puesto que puedo cambiar esto. ¿Entienden? Esa va a ser la diferencia. Sempre se basear pela tabela de representação. Así mismo. Entonces, pero, eso sí, tarde o temprano, esa ya es toda la vida de ese paciente va a tener ese problema. ¿Por qué? Porque esto es genético. ¿Entienden? Nosotros ya tenemos los trastornos que vamos a tener durante toda la vida, ya sea la diabetes, el colesterol, la artritis, enfermedades, ¿entienden? Porque tenemos genes ya que vamos trayendo, ¿verdad? Ahora, nuestro sistema de vida es lo que va a desencadenar las patologías que vamos a ir teniendo. Entonces, esto es bioquímica. Le ayuda a determinar a ustedes qué van a hacer, cuál es la ruta a seguir para mejorar esa patología. ¿Entienden? A veces no es necesario todavía dar ya medicamentos, porque al dar medicamentos ya cambia el ciclo. Y al cambiar el ciclo ya estamos anulando las actividades metabólicas y el organismo de respuesta que tiene el organismo. ¿Entienden? Bueno, entonces, fíjense ustedes la importancia de la interpretación de esto acá. Aquí asociamos entonces un desequilibrio lipídico a todas las enfermedades cardiovasculares. Sí. Como calcular o triglicéridos, por favor? Como? Repita. Como calcular o triglicéridos? El triglicérido es uno solo. El triglicérido es un lípido que se forma de los carbohidratos. ¿Entendés? Casi siempre vas a tener pacientes que son diabéticos o pacientes que tienen triglicéridos elevados, ya por ende tienen su azúcar elevado, su glucosa elevada. Los triglicéridos son grasas que provienen de todo lo que es azúcar. Por eso que cuando nosotros ganamos más peso y aumenta nuestra glucosa, cuando nuestra dieta es muy rica en carbohidratos. Personas delgadas tienen triglicéridos elevados. El metabolismo de los carbohidratos termina en esto acá. Como calcular ele no perfil lipídico? O número? Solo, te sale un solo número. Ese no tiene cálculo. Por ejemplo, este paciente tiene 180, su valor normal es menor o igual a 150. ¿Entendés? Es así, nada más. Como chegou ao centro inteiro? Ese el laboratorio te va a dar. Vos vas a pedir, solicito el dosaje de perfil lipídico, el laboratorio te da cada uno de estos valores y con su valor de referencia da. Eu pensei que calculava com base no HDL. No, es totalmente independiente. É o mesmo de glicemia? No, glicemia es otra cosa. Esto es líquido. Glicemia es glúcido, es carbohidrato, es azúcar. ¿Entendés?
Los triglicéridos se forman, sí, se forman de los carbohidratos y otra gran fuente que también son la fuente animal, ¿verdad? ¿Entiendes? Son cosas diferentes, sí. Son biomoléculas diferentes, ¿entiendes? Y cada uno de estos nosotros vamos a estudiarlo de forma separada y lo vamos a estudiar también patologías asociadas que yo hago, para qué me sirve, en qué tipo de muestra biológica puedo determinar, ¿verdad? Ese va a ser el contexto de todo lo que vamos a ir estudiando, ¿está bien? ¿Se entendió? No se preocupen que vamos a estudiar mucho esto. Estos valores normales forman parte del examen final que ustedes tienen que aprender. A ver, vamos a aprender algunos valores que van a ser necesarios para que ustedes ya armen su propio, para poder entrar en semiología. Tenemos que saber, ¿sí? O colesterol total soma tudo, né? HDL, LDL e VLDL. Es la suma de estos tres acá. Es tu colesterol total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este colesterol, como le dije, se asocia a proteínas que van a dar en bioquímica 2 la síntesis del colesterol, ¿verdad? La síntesis del triglicérido, y es ciclo y ciclo y ciclo. ¿Por qué? Porque tanto la síntesis como la degradación son ciclos muy difíciles, ¿verdad? En el sentido de que cortar o sintetizar o quebrar entra mucha enzima, entra un montón de cosas para ello, ¿verdad? Entonces, el colesterol sí, tenemos que estar asociado a lipoproteínas, ¿verdad? A las lipoproteínas, entonces, me indica que es un lípido, ¿verdad? Lipoproteína. Entonces, esto acá, el lípido se asocia a la proteína. Este le sirve para transportarse. Mayor densidad quiere decir que tiene mayor cantidad de proteína. ¿Entiendes? Y menor densidad me indica que tiene menos capacidad de transporte. Por eso que es el bueno y el otro es el malo. ¿Entiendes? El bueno, como les dije, hace que esto se vaya al hígado, el hígado empiece a distribuir a través de la sangre a todos los tejidos. El malo, en cambio, no, ¿verdad? El malo lo que hace es ir dejando las gotitas de gordura formando los ateros, ¿verdad? Sí. No primeiro exemplo, então, a pessoa ela se alimenta pouco, uma pessoa não tem carboidrato pelo 20. Isso é. No primeiro exemplo, ela não consome tanto açúcar neste caso. Só que ela está produzindo um colesterol ruim. E já no segundo exemplo, ela aumenta a alimentação dela, está desajustada para os 60 ali. Então, esse aumento do colesterol ruim é que a alimentação do seu exemplo. Sí, pero alimentación no de carbohidratos, no, triglicéridos sí. Triglicérido se relaciona con azúcar. Sí. Colesterol solamente con grasas, con lípidos. ¿Entendés? Por ejemplo, Então, ele é um colesterol, é para unir como um triglicerídeo. no tiene nada que ver, son dos cosas diferentes, tienen estructuras atómicas o moleculares diferentes, ¿está bien? El colesterol tiene una estructura y tiene una fuente principal. Los triglicéridos tienen la composición del grupo hidroxilo, que proviene del alcohol, o sea, del grupo alcohólico que va a quitar de los carbohidratos. ¿Entienden? Cuando damos ahora, ahí van a entender un poquitito mejor porque es muy complejo. Entonces, esto sí asociamos a los carbohidratos. Una parte de los triglicéridos se sintetizan de los carbohidratos, la otra parte se sintetiza también de las carnes, ¿verdad? Todos los diferentes tipos de carnes del reino, o sea, alimentos del reino animal. El colesterol, la síntesis o la obtención del colesterol, lo vamos a tener, por ejemplo, en las carnes y también en algunas semillas, nueces, almendras, ¿verdad? Esas son las semillas que tienen los ácidos grasos esenciales. Esos ácidos grasos esenciales son necesarios para mantener el equilibrio de estas lipoproteínas.
ayuda a aumentar la lipoproteína de alta densidad y va a mantener los niveles normales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber mucho metabolismo y va a impedir que esto se vaya quedando por las paredes de los vasos. ¿Entienden? Professora, esse VLDL, qual que é a origem do livro? Igual. A origem do VLDL. Y es también una parte de este colesterol total. La diferencia va a estar en el tipo de receptores o en el tipo de proteína que se une para que pueda ser transportado. ¿Entendés? Y, como les digo, esto ya forma parte de lo que es lipólisis, lipogénesis, ¿verdad? Todo lo que es la síntesis o metabolismo de los ácidos grasos. Bueno, se dan cuenta cómo es bastante complejo, ¿verdad? A medida que vamos entrando, pero yo lo que quiero insistir con ustedes es ir entrando en esto, ir aprendiendo lo básico para después irnos hacia lo difícil, lo complicado, ¿verdad? Y al final, patologías asociadas. Entonces, hace rato yo les puse electrolito. Nosotros ya vimos en la clase pasada sodio, potasio y eso, ¿verdad? O sea, nuestras biomoléculas inorgánicas. ¿A qué relacionamos entonces? ¿En qué caso es necesario hacer el dosaje de nuestras biomoléculas inorgánicas? En todo lo que sea equilibrio hídrico en el organismo. ¿Y en qué caso nosotros tenemos ese equilibrio hídrico? En todo. Fiebre ya hace, ¿verdad? Una deshidratación. Vómito, diarrea, hinchazo, edema, es un desequilibrio, ¿verdad? Y al haber ese desequilibrio hídrico que tiene una relación directa con quién? Primero con la presión arterial, ¿verdad? Segundo con la frecuencia cardíaca. Entonces eso se corrige enseguida cuando se tiene una situación. Por eso es que la deshidratación, por ejemplo, una diarrea o un vómito en 24 horas es bastante crítico, ¿verdad? En niños principalmente. ¿Por qué? Porque se pierde mucho y la sangre, ¿qué pasa con la sangre? Se vuelve hemoconcentrada. Y si la sangre es hemoconcentrada, dificulta todo, ¿verdad? Hasta el transporte del oxígeno va a ser deficiente. Va a aumentar la hemoglobina, ¿verdad? Voy a tener una sangre concentrada, una presión arterial elevada, y eso ahí, juntado al colesterol, al triglicérido, puede hacer un tronco y puedo tener un infarto también. O sea, entonces siempre vamos a tener situaciones, ¿verdad?, en donde el equilibrio puede ser o alto o bajo. Ambas situaciones me van a dar síntomas diferentes y patologías, ¿verdad?, diferentes también. ¿Está bien? Bueno, no se preocupen que de a poco vamos a ir dando. Después va a llegar el momento donde vamos a dar lípidos y ahí vamos a entenderlo un poquitito mejor otra vez. Bastante complejo es bioquímica. Si nosotros entonces ya sabemos lo que es un lípido, cómo nosotros determinamos un lípido, qué patologías asociamos al desequilibrio de lípidos, ¿verdad? Ahora nos vamos a los carbohidratos. Los carbohidratos, que son llamados también glúcidos o carbohidratos de carbono, ¿verdad? Esta es la fórmula molecular de la glucosa, que es la forma que el organismo, es el monómero, ¿verdad?, que el organismo utiliza para proveer ATP a todas las células. ¿Cuál es la patología asociada al aumento o a la disminución de los carbohidratos? La diabetes. ¿Qué pasa si mi glucosa está por debajo del valor normal? También es algo, ¿verdad?, grave, una hipoglicemia. Una hipoglicemia también no deja, ¿verdad?, de ser importante. ¿Por qué? Porque hasta puede bajar a 20, 30
glucosa normal tiene que estar entre los rangos de 70 a 110. Entonces, carbohidratos, ¿verdad? O glúcido, que es la misma cosa. Yo ya no sé más ni escribir porque no escribimos todo el día en computadora, pero ya no sabemos más escribir. Bueno, entonces nos vamos a la glucosa, que es lo que me va a determinar si mi paciente, ¿verdad?, es normal. Vamos a tener valores entre 70 y 110 miligramos. Luego tenemos otro espacio, ¿verdad?, que es la prediabetes. La prediabetes es un tiempo, ¿verdad?, entre lo normal y la diabetes. Entonces, acá voy a tener entre 110 y 140 aproximadamente. Esta prediabetes también se puede corregir, así como vimos el colesterol. Acá yo no necesito todavía medicar a mi paciente, ¿entienden? Una prediabetes yo puedo tratar todavía. Ahora, si yo estoy con los valores mayor o igual a 200, ahí sí ya es todo frente a una diabetes. Acá sí ya es una diabetes. ¿Entienden? La glucosa también es como la presión arterial. Yo no puedo con una medición ya dar un medicamento. Tengo que controlar por lo menos 8 días, 10 días, 15 días a ver cómo está ese metabolismo. ¿Me entienden? No puedo ya darle algo para que me baje su glucosa. Si tengo parámetros entre estos acá, porque esto no le va a producir la muerte al paciente. Pero si yo tengo esto y le doy algo y vamos a suponer que baje a 30, a 40, ahí si el paciente puede la coma y no se despierta nunca más, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener valores que vamos a corroborar, porque una glucosa, ahora yo me hago mi determinación, tengo de repente un estado de shock, puede ir a 180, 200, ¿verdad? En una hora baja todo otra vez, porque también tiene ese control hormonal rápido. En cambio, un colesterol yo no puedo bajar. Si es que no tiene mi paciente por lo menos 3 semanas, 4 semanas de tratamiento, es diferente. Yo una grasa no puedo tratar de quebrar ni nada, ya voy a resolver los síntomas y lo que va presentando. Un carbohidrato sí, un glúcido sí, yo soy de segundo, puedo alzar o puedo bajar, ¿sí? Se o paciente pode ter uma glucosa normal e uma hemoglobina glicada acima é considerado diabético? Sim. Y es lo que te estoy diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tiene el diabético? El diabético puede estar, por ejemplo, tiene sus picos de sus momentos, ¿verdad? Entonces, cuando el diabético ya es descompensado o desequilibrado, ¿verdad?, generalmente tiene picos bajos. Cuando toma el medicamento, come cualquier cosa, aumenta otra vez. Y vos le medís, por decir, a la mañana tiene 180, al mediodía después del almuerzo tiene 270. A la tardecita, después de 5 o 6 horas que toma otra vez un medicamento, baja otra vez a 160. ¿Ah? O puede bajar a 120. Entonces, eso va a ser algo que va a variar. Pues un diabético puede entrar en una hipoglicemia, entra en una hipo. O E puede a entrar. hemoglobina glicada não tem alta. Exacto. Entonces nosotros tenemos la hemoglobina glicada, que es el dosaje, ¿verdad?, de la cantidad de glucosa que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, que los glóbulos rojos lo utilizan para proveerse de energía, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que hace esta hemoglobina glicada? Te da el porcentaje aproximado de los valores de la glucosa de ese paciente en aproximadamente 100 a 120 días, que es la vida media de un glucólogo. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, estos son los valores normales. La hemoglobina glicada, su valor normal es hasta 5.7%. Este 5.7% se mantiene si mi rango está entre 100 y 110, ¿verdad? Ahora, si yo tengo 6,5, probablemente mi rango ya está entre 110 y 140. Ya es una previa. Si yo tengo mayor, ¿verdad?, a 6,6, yo ya puedo tener, ¿verdad? Quiere decir que yo mantengo alto mi glucosa, ¿sí? Doutora, se uma pessoa tiene, por ejemplo, su diabetes a 180 siempre durante el periodo, no es diabético. ¿Sí cómo? 180, por ejemplo, 170. Ya es. ¿Son prediabéticos o diabéticos? No. Porque hay una diferencia en 140. ¿Sabes qué pasa? Si siempre ya está teniendo 180, ya es un diabético. Acá luego ya es un diabético. Pero la diferencia va a estar en cómo vos trates. ¿Entendés? ¿Cuándo vos vas a empezar a medicar? Cuando estás acá. Porque esto vos podés corregir. De repente estás tomando algún tipo de alimentación, ¿verdad?, rica en carbohidratos, pues está tomando suplementos, miel de abeja. Entonces, 200 es para... Es para confirmar. Ahora, si vos le haces a tu paciente, te sale 160. Semana que viene, 180. Ya es diabético. Pero podemos corregir todavía. ¿Entiendes? No Brasil, alguns laboratórios, até 99 é normal. Sí. A partir de 100 Já. até 126 é pré-diabético. Sí. E a partir de 126 já é diabético. Sí, pero No Brasil. lo que yo te digo es que vos podés corregir eso sin medicar ya al paciente, porque ustedes saben que la medicación de la diabetes es lo que va generando, va haciendo que todos los ciclos vayan cambiando, ¿verdad? Después un paciente diabético ya te hace una insuficiencia renal, ya te hace un problema de coagulación, ya te hace, ¿me entienden? ¿Qué es lo que va haciendo eso? Todos los medicamentos que se van tomando. Siempre tenemos que tratar de ahí que empezás. Pero es lo mismo que la presión alta, ¿verdad? Presión alta, vos no podés ya dar los medicamentos sin antes hacer un estudio. Esto, como se dice, es, ahora, si vos ya tenés el historial de tu paciente, vos ya vas a interpretar diferente, ya vas a evaluar diferente. Ahora, ¿qué pasa también si tu resultado de tu paciente te dice 180 y en la orina, te saben que en la orina, cuando hacemos urianálisis, hay varias determinaciones químicas, ¿verdad? pH, densidad, glucosa, cuerpo cetónico, no sé si ya dieron eso en micro, todavía no llegaron. Bueno, cada uno de esos parámetros, si por ejemplo, vamos a suponer que en la orina te sale glucosa positivo, una cruz, ¿verdad? Quiere decir que sí ya es una diabetes. Porque cuando ya sale en la orina, en la sangre, vamos a suponer que en sangre te salió, vamos a poner glicemia para que se diga, porque cuando es esto acá, quiere decir sangre, ¿verdad? Tenemos 180 miligramos. Y en la orina me marca ya una cruz. Esto de plano já é uma diabetes. Entende? Doutor, quando o diabético ele está tomando medicação e não abaixa a
glicemia e uma glicose, né? Ele toma Monjaro. Aí o Monjaro abaixa. É interessante continuar com a medicação, mesmo que não a metformina, mesmo que não faça efeito, Mira. associar os dois, continuar El associando. Monjaro lo que hace es inhibir el apetito. ¿Verdad? Inhibe el apetito. Mas ele abaixa a glicemia. Claro, baja la glicemia, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es, al inhibir el apetito,